hay un cambio muy importante para todos los empleados, y es que la jornada laboral, la reducción de horarios pasó de 46 a 44 horas semanales. Para eso tenemos en línea a la doctora Zaida Quintero, quien es directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, para ampliar más y explicarle a los oyentes de qué trata este cambio y que también viene a través de una ley desde hace un buen tiempo. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. A usted muchas gracias, pero para dar inicio, doctora Zaida, para los oyentes que de pronto desconocen de esa ley y que se viene ajustando año tras año, ¿cómo explicarle de qué trata, de qué manera se va a implementar eso en las empresas de Colombia? Bueno, muy bien. Empezaría diciendo que se trata de una ley que fue aprobada por el Congreso en el año 2021, la ley 2101. Y esa ley ordenó que se fuera reduciendo gradualmente la jornada laboral, que tradicionalmente en Colombia fue de 48 horas a la semana, para llegar finalmente a 42 horas el año entrante. En esa reducción gradual, como usted lo decía al inicio, hoy estamos en la etapa que corresponde para que esa reducción se dé de 46 horas, que era con lo que veníamos hasta ayer, a 44 horas de jornada laboral semanal. Y esa es la jornada que tendremos como jornada máxima por el siguiente año, hasta el 15 de julio del año entrante, donde se reduce a 42, que ya es el tope definitivo que quedará según la ley. Doctora Zaida, ante esta gradualidad, ¿cómo calificaría usted el impacto en los contratos y los salarios de los trabajadores con la reducción de la jornada? Bueno, en cuanto al salario, la propia ley estableció que con ocasión de la reducción gradual de la jornada laboral no se pueden reducir los salarios. Es decir, que los trabajadores que tienen acordado con su empleador un salario, pues deberán mantener su salario básico mensual acordado, aun cuando la jornada se vaya reduciendo. Donde sí hay un impacto para ambas partes del contrato de trabajo, trabajador y empleador, es en el valor de la hora, porque en la medida en que se reduce la jornada laboral gradualmente, el valor de la hora de trabajo se ajusta automáticamente. Tradicionalmente, como la jornada laboral era de 8 horas a la semana, de 48 horas a la semana, cuando uno iba a sacar el valor de la hora, dividía el salario de un trabajador en 240 horas al mes. Y eso se ha venido reduciendo con la reducción gradual, con lo cual el valor de la hora tiene un mayor costo y por lo tanto los recargos que se calculan con base en el valor de la hora, como es el recargo por trabajo nocturno o el recargo por trabajo dominical o festivo o el recargo por horas extras, también tienen un impacto, que es su pregunta, en el costo para el empleador y en el pago para el trabajador. También hay que destacar que recientemente, si bien los empleados toman pues a bien este tipo de determinaciones, de decisiones, también el gremio de los comerciantes, por ejemplo, como FENALCO, el presidente de esta gremiación, Jaime Alberto Cabal, pues ha hablado que esta reducción afectaría a varios sectores, especialmente él dice que para las micro, pequeñas y medianas empresas, que el sector del comercio, la logística, los restaurantes, que serán bastante golpeados con esta decisión. ¿Qué tan cierto es esto aplicado a la realidad? ¿Los empleadores de verdad deben preocuparse en la organización en términos de aplicar justamente estas reducciones de horario? Sí, definitivamente estos impactos que estamos analizando hacen que se vuelva más costosa la contratación de los trabajadores, que las compañías de todo tamaño y de todo tipo, para ajustarse a esta nueva jornada máxima, deban muchas contratar más trabajadores, otras mantienen su jornada laboral porque lo necesitan para el servicio al público y entonces tienen que pagar horas extras. Todo esto son sobrecostos para las compañías
que si se las sumamos a los sobrecostos que trae la reforma laboral recientemente aprobada en términos de jornada nocturna 2 horas más desde diciembre, en términos del incremento del recargo dominical, en términos de la laboralización de los contratos de aprendizaje, hacen que realmente las compañías vengan teniendo unos sobrecostos importantes en lo que tiene que ver con sus pagos laborales, que se aumentan este año con la reducción de la jornada y la reforma laboral, y que efectivamente ponen en riesgo sobre todo a las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría de nuestro tejido empresarial, las que más generan empleo, y que muchas veces se ven en dificultades para poder pagar todas estas cargas laborales, con la preocupación razonable de que si no lo puedan hacer, deban cerrar sus negocios y pues generar, digamos, un desempleo adicional, o, ¿por qué no?, también muy grave, entrar a la informalidad, que ya en Colombia es bastante alta y que no quisiéramos que se siguiera incrementando la tasa de informalidad. Doctora Quintero, para aquellas personas que nos están escuchando y de pronto digan, no, pero es que en la empresa donde yo trabajo es lo que ellos dicen, no aplican las normativas, las leyes que hay en el país, para aclarar, ¿este cambio es obligatorio para todas las empresas? Y en caso de que no cumplan con esta nueva normativa, ¿qué puede hacer el empleado en caso que le digan que no le van a reducir el horario? Bueno, sí, lo primero es que efectivamente el cambio es obligatorio para todas las empresas. La reducción de la jornada laboral no se hizo de manera discriminada para las compañías según su tamaño, es para todos los empleadores. La reducción de la jornada es obligatoria. Lo que pasa es que si una compañía, por razón, por ejemplo, de sus necesidades de atención al público, no reduce la jornada a 44 y sigue trabajando las 46, pues deberá pagarle a esos trabajadores 2 horas extras a partir de hoy, a menos que hay unas excepciones, eso sí establecidas en la ley desde tiempo atrás, que se trate de trabajadores de dirección, confianza o manejo, los cuales según la ley no tienen límite en la jornada de trabajo ni derecho al pago de horas extras, o trabajadores con salario integral. En estos últimos, los recargos por trabajos adicionales, suplementarios, domingos, festivos, están incluidos dentro de su salario integral. Lo que usted, doctora Saida, ha catalogado como una preocupación razonable, en algún punto podría también pasar del reto a la oportunidad. Es decir, muchas empresas hoy tienen que redefinir o reajustar sus esquemas salariales ante una visión de altos costos operativos. ¿En qué momento, en qué punto de flexión el reto se puede volver una oportunidad para las empresas de acuerdo con esta normativa? Bueno, la filosofía de esta normativa, la ley que ordenó reducir la jornada laboral, tiene que ver con que los trabajadores puedan tener mayor tiempo libre, mayor tiempo de descanso, y eso, según algunos, podría resultar en mayor productividad. Esa, digamos, es una oportunidad que en algunos casos es válida y real, por ejemplo, en compañías de servicios internos, donde las actividades o en una oficina se pueden realizar de pronto en menos horas, pero las mismas tareas, y no se requiere pagar horas extras ni contratar personal adicional, ahí habría una oportunidad. Esa es la filosofía de la norma, pero hay otros muchos casos donde esto no es una realidad y no es posible tener, digamos, este efecto positivo, porque se trata de labores que no deben parar. Por ejemplo, le puedo decir un hospital donde se necesita atender a los pacientes 24 horas, un hotel donde tienen que atender a los clientes y a los huéspedes con jornadas permanentes y rotativas. En esos casos, pues las empresas no tienen una alternativa diferente que, como lo decía ahora, contratar más personal o pagar horas extras, porque se deben a la atención al público. Lo mismo en una fábrica, por ejemplo, que produce algunos equipos o ropa, etcétera, con turnos de 8 horas tradicionalmente, pues para mantener esa producción van a tener, insisto, o que contratar más personal o pagar horas extras. Y ahí, pues no veo cómo se pueda convertir esta reducción de jornada
en algo positivo para la compañía que pueda, digamos, buscar allí un ahorro. Todo lo contrario, como lo decían ustedes en alguna de sus preguntas y como lo dijo el presidente de FENALCO, pues hay un sobrecosto, hay un impacto importante para el empleador. Doctora Quintero, volviendo a ese punto de redistribuir esas horas, porque como usted lo mencionaba, hay diferentes horarios dependiendo obviamente de los trabajos en Colombia, que no todos son tipo horario de oficina, y por supuesto hay que ajustarse a las actividades que realiza cada trabajador. ¿Se pueden redistribuir para aclarar cómo se debe concertar esa jornada? ¿Acaso de pronto se puede realizar en menos días? ¿Cómo es ese, digamos, trato que hace el empleado y el empleador? ¿Y cómo debe hacerse esta información? ¿Cómo debe pasarse a través de un comunicado, a través de un correo electrónico? Bien sea también el de digamos, el que sea determinado por el gobierno nacional de 44 horas. ¿Cómo le debe entregar esa información el empleador a su empleado? Bueno, voy a responder su pregunta en dos partes. La primera, usted me decía cómo se puede organizar o cómo se pueden organizar esta nueva jornada máxima y estos turnos de trabajo. La ley trae algunas opciones de jornadas flexibles, por ejemplo, donde esa jornada semanal de 44 horas se puede distribuir en jornadas diarias de máximo 9 horas, mínimo 4, con al menos un día de descanso a la semana. Hay otra jornada flexible que es de 36 horas, es decir, hay diferentes alternativas para que, de acuerdo a las necesidades del servicio, los empleadores puedan organizar esas jornadas laborales. Eso por un lado. ¿Cómo se le debe informar al trabajador? Pues depende. Si estamos en una jornada flexible que ya hayan pactado las partes, o en la jornada ordinaria en la cual, a mi modo de ver, no se necesita un pacto o un acuerdo con el trabajador sobre la jornada, es parte de lo que el empleador, dentro de su poder subordinante, puede notificar, pues simplemente el empleador le notifica al trabajador a través de cualquier mecanismo. La ley no establece uno específico cuál va a ser su nuevo horario de trabajo acorde con esta reducción de la jornada, y puede hacerlo a través de un correo electrónico, a través de una circular, a través de una reunión, por la forma que consideren pertinente, que sea clara para el trabajador. Si ya lo que se quiere es pactar una modalidad, por ejemplo, de jornada flexible, que no se había acordado previamente en el contrato de trabajo con el empleado, sí se requeriría hacer un acuerdo adicional al contrato para pactar estas modalidades especiales de jornadas flexibles que establece la ley. Bueno, a esta hora nos acompaña la doctora Zaida Quintero, quien es directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Estamos conversando sobre la reducción de la jornada laboral que inicia hoy 15 de julio, pasa de 46 a 44 horas. Y ya para ir cerrando, abogada, es muy importante como tener esos puntos donde hay otros países que, por ejemplo, entre Argentina o Panamá, su horario laboral semanal está entre las 36 y 37 horas, pero Colombia, porque hay sectores que lo critican desde un punto de vista más allá de si va a afectar la economía o no, si va a afectar a las empresas privadas o a las microempresas, lo critican desde el punto de que ya la gente no quiere trabajar. Entonces, teniendo como esos precedentes, desde su experiencia, ¿Colombia está preparada para seguir reduciendo la jornada laboral? ¿Y qué implicaría? ¿Cuál sería ese impacto? Bueno, lo primero es que efectivamente hay en diferentes países del mundo, se ha venido dando unos programas y unas reformas para reducir la jornada laboral. Eso es real. Pero también hay países del mundo donde la jornada laboral sigue siendo de 48 horas a la semana, como es el caso de México, que hasta ahora va a empezar en un proceso de estudio de modificación de esa jornada. En efecto, hay esos países, incluso algunos en Europa, que tienen jornadas aún más reducidas de la nuestra, pues también tienen unos estándares y unos índices de productividad mayores que el nuestro. Entonces yo sí creo que esas normas se deben ver en línea con pues algunos otros indicadores
que no son iguales en todos los países. Uno no podría decir que porque algún país europeo o Argentina tiene una jornada inferior a la nuestra, necesariamente tengamos que llegar allá. Es así como lo veo, pero digamos, ¿qué hacer en Colombia? Pues en Colombia esto ya es una ley, y es una ley que fue aprobada en el Congreso, como les decía, del 2021, de manera que las compañías tienen necesariamente que ajustarse a la misma, y pues ya lo venimos haciendo de manera gradual. Lo que pasa es que este año tenemos una reducción más fuerte porque veníamos en una reducción de 1 hora en 1 hora, y este año son 2 horas menos. Bueno, allí lo escucharon usted directamente de la abogada Zaida Quintero. Agradecer por permitirnos ese espacio y aclararle los oyentes sobre lo que sería la reducción de la jornada laboral. Muchas gracias. No sé si quiera agregar una consideración adicional. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por permitirnos desde la academia hacer estas claridades.